Vamos a realizar el ejercicio número 128 de la sección 1.3 y nos piden que factoricemos por completo la expresión que nos dan. En este caso tenemos una expresión que consta únicamente de dos términos, porque tenemos únicamente un signo negativo en este caso, y en donde aquí está ubicado el primer término y aquí está ubicado el segundo término. Entonces, para realizar la factorización vamos a identificar los factores comunes de los dos términos. Aquí claramente podemos identificar que tenemos 3x más 4 presente en el primer factor o en el primer término, que también está presente en el segundo término. Entonces el factor común es igual a 3x más 4. Ahora, de estos dos expresiones vamos a considerar al que tiene menor grado en su exponente. En este caso es a la menos un medio. Seguidamente podemos identificar a otro factor común, que es x. De igual manera vamos a considerar aquel que tiene menor grado en su exponente. Entonces vamos a tener x a la menos un medio. Y aquí este coeficiente o esta constante lo podemos escribir como un medio por 3. Entonces aquí tenemos un medio que está presente en el primer factor o en el primer término, pero también está presente en el segundo término. Entonces otro factor común es un medio. Entonces este es el factor común de la expresión que nos están dando. Ahora, para poder continuar con la factorización, vamos a multiplicar el factor común, que es esta. Lo vamos a multiplicar por la expresión que nos están dando, pero dividiéndolo entre el factor común. Es decir, vamos a copiar el primer término, que es un medio, x a la menos un medio por 3x más 4. Y esto a una potencia de un medio. Entonces esto lo dividimos entre el factor común, que es este. Y lo mismo hacemos para el segundo término. Copiamos el segundo término, que es 3 medios x a la 1 medio 3x más 4 elevado a la menos 1 medio. Y esto lo dividimos entre el factor común, que está aquí. Ahora vamos a realizar el proceso de simplificación. Aquí tenemos el factor común. Entonces podemos simplificar esta expresión con esta expresión. Entonces lo simplificamos. También podemos simplificar esta expresión con esta expresión. Simplificamos. Aquí tenemos bases iguales 3x más 4 en el numerador y en el denominador tenemos 3x más 4. Entonces vamos a restar sus potencias. Entonces esto con esto lo restamos. Entonces aquí vamos a tener como operaciones auxiliares un medio menos un medio. Esto es igual a un medio más un medio. Y esto es igual a, pues como estuviésemos diciendo, 0.5 más 0.5 es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener 3x más 4 elevado a la 1. Pero que se sobreentiende. Después, para el segundo término, vamos a simplificar. Podemos simplificar esta expresión. Lo podemos simplificar.
primeramente vamos a realizar la división de estas dos cantidades fraccionarias. Aquí tenemos también como operaciones auxiliares, vamos a tener 3 medios dividido entre 1 medio. Entonces aquí vamos a aplicar extremos para el numerador y medios para el denominador, o también conocido como la ley de la oreja. Entonces 3 por 2 es igual a 6 sobre 2 por 1 es igual a 2. Esto es igual a 3. Entonces aquí el resultado de esta división de estas dos cantidades fraccionarias es 3. Aquí tenemos bases iguales, entonces restamos las potencias. Entonces vamos a tener 1 medio menos 1 medio, que es lo mismo que esta otra expresión, y esto es el resultado 1. Entonces vamos a tener aquí x a la 1, que se sobreentiende. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos el factor común que lo mantenemos. Entonces aquí vamos a realizar la reducción de términos semejantes. Esto con esto se simplifica. Entonces vamos a tener 4. Entonces la expresión factorizada va a ser 1 medio por 4 es igual a 2, pero vamos a tener como factor x 3x más 4 elevado a la menos 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces esta es la expresión factorizada. Ahora vamos a enmarcarlo. Bueno, y con esto queda resuelto el ejercicio número 128.